Pues todo comienza con nuestro prota Kaisaki Arata, de 27 años, quien está desempleado, pero cuando está con sus amigos finge que todavía tiene trabajo, aunque su situación empeora aún más cuando recibe una llamada de su madre diciéndole que dejará de enviarle dinero. Pobre cosita fea. Ya que no puede seguir manteniendo a un adulto de 27 años, y creo que es bastante entendible esa decisión, pero tal situación pone en duda al prota sobre cómo llegó a ese punto, y es ahí donde aparece frente a él un chico llamado Ryo Yoake, diciendo que forma parte del laboratorio Relife. Él explica que Arata fue seleccionado para un experimento que durará un año. Ellos cubrirán todos los gastos y dependiendo del desempeño de Arata, tal vez consiga un empleo al final del experimento. Al escuchar eso, obviamente fue como si Diosito le diera la mano, por lo cual se interesa mucho, y Ryo le muestra una píldora. Al día siguiente, Arata se despierta y nota que parece más joven. Recuerda que el chico le dijo que la píldora le haría tener la apariencia de un estudiante de preparatoria. Pronto aparece Ryo y le da más información al prota, le muestra dónde estudiará y le dice que esta es una oportunidad para que cambie su vida. Y a pesar de que todo parece muy sospechoso, el prota firma el contrato para ser parte del programa, porque al menos así podrá mantenerse durante un año. Pensar correcto es lo que hago. Estando ya en la escuela, él entra en una clase de tercer año, y como la profesora es nueva, les pide a todos que se presenten, pero es ahí donde Arata descubre que está en la misma clase que Ryo. Se pregunta si el güey es solo un estudiante, pero piensa que no sería posible. Pronto la profesora avisa que hará un examen. El prota se desespera porque no sabía que habría examen, pero piensa que será fácil. Sin embargo, se da cuenta de que olvidó llevar su estuche, y además la profesora ve que tiene cigarrillos en la mochila. Él intenta disculparse, pero al final la profe le dice que quiere verlo en la sala de profesores, y a pesar de haber causado una pésima primera impresión en la clase, una de las compañeras le presta un lápiz, y esa chica era Karyu. Luego vemos que otros compañeros llaman la atención de Arata, como por ejemplo Hishiro, quien es una de las mejores estudiantes de la escuela, Oga, que se sienta delante de él, y Onoya, que también es nueva, casi puras mujeres. A la hora de irse, la profesora llama a Arata y lo regaña. Él piensa que la profesora es más joven que él, y le dice que a pesar de ser joven, tiene un trabajo estable y eso es admirable. La profesora le agradece, pero eso hace que Arata tenga recuerdos raros, y sienta una incomodidad en la garganta. En eso la profe le da un castigo y él siente que fue un pésimo primer día. Después Ryo aparece y dice que todo es culpa suya. Arata le pregunta si es un adulto, y Ryo admite que sí y que está supervisando a Arata. Le dice que debe usar Relife de la manera que le parezca mejor, y el prota piensa que ya vale madres porque solo quiere un empleo a fin de cuentas. Entonces Ryo comienza a hacer un informe para contar cómo fue el primer día de Arata, y descubrimos que el prota es el candidato número 2, porque el número 1 fracasó, por lo que luego del fracaso del primer día, Arata no se desanima y va entusiasmado a la escuela. La profesora anuncia que los representantes de clases serán Oga y Hishiro, quienes obtuvieron las calificaciones más altas en el examen, mientras que las notas del prota fueron pésimas, y él se da cuenta de que Karyu no le gustó que ellos fueran elegidos, ya que ella también quería ser representante. Oga intenta animar a Karyu, pero ella empieza a pelear con él, lo que hace que Arata piense que tal vez a ella le gusta. Luego la profesora informa que quienes sacaron menos de 50 puntos en las pruebas tendrán que repetirlas hasta alcanzar al menos los 50 puntos, y eso se repetirá tantas veces como sea necesario. Arata se queda incrédulo pensando que va a estar repitiendo eternamente, pero en eso Oga le dice que lo va a ayudar a estudiar, y Onoya pide unirse al grupo porque también reprobó, así que ella, Arata y Oga almuerzan juntos, pero Ryo no parece muy contento con la situación. Durante el almuerzo, Onoya pregunta si Karyu y Oga salen juntos, pero él dice que nunca han salido. La waifu comenta que usan el mismo pendiente y Oga explica que se perforó la oreja, pero le dolió mucho así que no quiso perforarse la otra. Iba a tirar el pendiente y le preguntó a Karyu si lo quería. Ella dijo que sí y al día siguiente ya lo estaba usando. Ambos se dan cuenta de que a Karyu le gusta Oga, pero él está bien güey porque no se ha dado cuenta. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Luego notan que Shihiro tiene dificultades para comprar su almuerzo, así que Arata le presta dinero y ella le agradece, y él se emociona, para que más tarde Arata lleve una carta de disculpas para la profesora y termina encontrándose con Nishihiro. Ella le pregunta si cree que es una chica aburrida y fastidiosa, pero él le dice que nunca pensó eso. La waifu comenta que es muy formal con las personas y que ya le han dicho que eso hace difícil acercarse a ella, por eso no tiene ningún amigo cercano. Arata comenta que debería sonreír más porque así le será más fácil hacer amigos, y Shiro intenta sonreír pero su expresión da más miedo que gusto. Entonces Arata le dice que no necesita apresurarse, que seguramente logrará ser amigos, pero Hishiro responde que se está quedando sin tiempo, ya que están en tercer año y ella quiere ser amigos, así que le pide su número de teléfono y le dice que le gustaría ser su amiga. Con eso se vuelven amigos y Hishiro sonríe, mientras que Ryo observa todo aparentemente satisfecho. Luego en casa Arata llama a Ryo y él le cuenta que una vez que el experimento termine todos se olvidarán de él. Será como si el Arata de 17 años nunca hubiera existido, sin embargo él sí recordará a todos. Además
Además, si el prota le cuenta a alguien sobre el experimento, será expulsado del programa y su memoria será borrada. Este decide intercambiar mensajes con Hishiro para que al rato se sienta motivado a estudiar. Al día siguiente, la waifu deja una carta en el casillero de Arata devolviéndole el dinero que él le había prestado. En la nota hay un dibujo gracioso, y él va a preguntarle de dónde sacó la idea para ese dibujo. Ryo observa a los dos conversando, pero Arata piensa que él no está interesado en ella, simplemente está feliz de que Hishiro se esté expresando mejor, y que es como ver a una hermana menor creciendo. Sin embargo, a pesar de la ayuda de Oga, las notas de Arata y Onoya no mejoran, y Hishiro le reclama al prota. Después, ella sale con Oga, pero él dice que puede llamarlo Kazu. Ella lo hace y Karyu se pone celosa. Mientras tanto, Hishiro solo está pensando en hacer nuevos amigos, y consualmente intenta sonreírle a Karyu, pero su sonrisa no es la mejor que digamos. Mientras que Karyu piensa que Hishiro se está burlando de ella, Arata intenta calmar la situación pero no lo consigue, para que luego en la clase de educación física, el prota note una tensión entre el profesor y la profesora, sospechando que ya tuvieron una relación. Durante la clase tienen que lanzar una pelota y ver qué distancia logran. En ese momento Arata descubre que Oga es malo en los deportes. Él piensa que va a demostrar lo bueno que es, pero siente un dolor en el hombro y no consigue lanzar la pelota muy lejos. Luego el prota observa a las chicas correr durante la clase y Oga le cuenta que una chica llamada Tamaria es la capitana del equipo de voleibol, mientras que Karyu es la subcapitana. Además, esa chica es más rápida que Karyu y eso la molesta, porque le gusta ser la primera. A pesar de eso, Tamaria quiere mucho a Karyu, algo que el prota disfruta porque se la pasa mirando a las chicas. Pero enseguida aparece a Akira y le pregunta qué está mirando. Oga le cuenta que la ha estudiado con Tamaira desde hace tiempo y por eso es tan protector. Luego los chicos se preparan para correr y esta vez Arata calienta su cuerpo para no lastimarse. Sin embargo, durante la carrera termina cayéndose y uno de los compañeros de otro salón llamado Asahi lo lleva en brazos hasta la enfermería, lo cual al prota le molesta mucho. Al día siguiente se encuentra con Hishiro camino a la escuela y conversan durante el trayecto. De repente Karyu ve que Hishiro está sonriendo, pero cuando esta intenta saludarla lo hace con una sonrisa aterradora. Entonces Karyu piensa que Hishiro es el tipo de chica que solo sonríe a los chicos. Ya después en casa, Ryo escribe un nuevo informe sobre Arata y piensa que los individuos 1 y 2 son muy diferentes, ya que el anterior no hacía nada distinto cada día, mientras que Arata logró hacer amigos rápidamente y siempre está haciendo algo nuevo. Así que piensa que él sonríe más que cuando estaba desempleado, pero aún no se ha dado cuenta de que tiene un problema cerca de él y ese problema es Karyu. Días después en la escuela, Karyu se siente incómoda al ver a Hishiro junto con Oga y piensa que las ve a ella y a Tamaria como rivales, pero Tamaria es una buena amiga mientras que Hishiro tiene una sonrisa rara, y eso estresa cada vez más a Karyu. Mientras tanto, Oga se enoja con Arata y Onoya, ya que después de un mes haciendo exámenes siguen reprobando los güeyes, y de repente Oga ve que Hishiro está comiendo sola y dice que podría invitarla para que los ayude a estudiar, pero Arata se da cuenta de que Karyu está observando, y le dice a Oga que no debería invitar a Hishiro. Esta comenta que Arata está celoso, pero él responde que no es eso, más bien piensa que le gustaría ayudar a Hishiro a ser más amigos, pero al mismo tiempo no quiere que las chicas peleen entre sí. Más tarde Arata le manda un mensaje a Hishiro y le pregunta si no tiene con quién almorzar durante el recreo. Ella responde que no, pero cree que pronto hará una nueva amiga, ya que se está acercando a Karyu. Arata se pregunta cómo es posible eso, y piensa que sin duda Hishiro está equivocada. Sin embargo, él conoce a otra persona que también almuerza sola, así que llama a Ryo y le pregunta si puede almorzar con Hishiro, pero este le dice que no lo hará, y que si a Arata le preocupa tanto debería invitarlo él mismo. El prota se queda pensativo deseando que Hishiro pueda tener buenos recuerdos de su época escolar, así que al día siguiente Oga sale de nuevo con Hishiro para una reunión, provocando que Karyu se incomode. En eso Hishiro intenta sonreírle, pero Karyu se va rápido sin mirarla. Luego se pregunta si ella le sonríe a Oga de la misma manera que le sonríe a Arata. Por otro lado, el prota se queda estudiando después de clases para intentar mejorar sus notas, mientras que Karyu está en el club de atletismo. En eso los amigos de la infancia de Tamarai aparecen para acompañarla hasta la estación, y Karyu piensa que debe ser lindo conservar ese tipo de amigos, pero ahora se siente frustrada por haberse distanciado de Oga. A la hora de devolver la llave del gimnasio en la sala de profesores, Karyu se da cuenta de que Hishiro está también allí, pero ha dejado su mochila afuera. Al ver eso, la tipa no puede contenerse y roba la mochila de Hishiro. Sale corriendo, pero en el camino se encuentra con Arata. Él ve que lleva dos mochilas y le dice que reconoce una de ellas, que sabe que esa mochila es de Hishiro. Al escuchar eso, Karyu corre por las escaleras mientras que el prota intenta alcanzarla, pero ella se resbala y se cae a la chingada. Solo que el prota logra agarrarla, pero también termina resbalando y los dos caen por las escaleras. Hishiro escucha el ruido y al mirar ve a ambos tirados en el suelo. Estando ya en la enfermería, Arata está junto a Karyu. La enfermera preocupada le pregunta qué ocurrió. Arata, tras mirar brevemente a su compañera, miente diciendo que simplemente tropezó y cayeron, pero la enfermera lo desmiente enseguida diciendo que él se lastimó al proteger a Karyu y lo elogia por ser un buen chico. El prota sus adentro recuerda que ella no es un adolescente, sino un adulto. En ese momento el director llama a la enfermera por el intercomunicador y ella tiene que salir, pero antes menciona que fue Hishiro quien llamó por ayuda, sugiriendo que debería agradecerle. Después de quedarse a solas, Arata reflexiona sobre lo sucedido y recuerda vagamente haber visto a alguien en la cima de las escaleras después de la caída.
solo que ahora sabe que esa persona fue Hishiro. Entonces empieza a recordar su vida pasada cuando aún trabajaba, teniendo un flashback en aquella época en la que sus compañeros de trabajo envidiaban a una colega por vender más que ellos, incluso saboteaban su trabajo. Uno de ellos dijo que no hablaran así enfrente de Arata, el cual, aunque estaba molesto, no dijo nada en ese momento. Más tarde él y su compañera se disculpan con el jefe por un problema en la empresa, para que después en el auto Arata le exprese su indignación diciendo que no fue culpa de ella y que han revisado todo muchas veces. Ella responde que ya lo sabía, pero cuando él le pregunta si no le molesta lo que está pasando, la chica le dice que lo que más tristeza le da es cuando alguien sabotea el trabajo de otro para salir ganando, porque eso significa que ya renunciaron a competir de forma justa. Antes era divertido competir, pero con el tiempo dejaron de ser rivales para volverse enemigos, por lo que no sentía rabia sino solo tristeza. De vuelta al presente, Karyu se despierta bruscamente, preocupada por su material escolar, aunque el prota le dice que no se mueva tanto, y le comenta que fue Hishiro quien los encontró. Karyu parece alterada y es entonces que Arata le pregunta por qué tenía la mochila de Hishiro. Luego de un breve momento de silencio, él insiste en que no evada el tema. Karyu, molesta, responde que no lo estaba robando, solo quería causarle problemas escondiéndola en algún lugar. Arata serio le pregunta por qué haría eso, y ella lo mira asustada mientras él le dice que no debería hacer ese tipo de cosas porque rebajar a los demás solo la rebaja ella misma, y que eso traiciona todo el esfuerzo que ella ha puesto hasta ahora. También le recuerda que la Karyu que él conoce es terca, fuerte, amable y trabajadora, así que no está enojado sino triste, y le pide que no actúe como una adulta estúpida, que todavía es joven y no debe rendirse. Pero la waifu, en lugar de tranquilizarse, explota y le grita preguntándole qué sabe él de ella, y desahoga su frustración por esforzarse tanto sin ser reconocida, ni siquiera como rival. Llora diciendo que no importa cuánto lo intente, nunca logrará nada. Arata le responde que no es verdad, que se está comparando demasiado con los demás y que esas comparaciones no son todo en la vida. Es por eso que le pide que no se menosprecie. Y ya más tarde Arata se encuentra con Hishiro en la entrada de la escuela. Ella le pregunta por qué Karyu tenía su mochila. El prota se queda en silencio por un momento y dice que Karyu quería protegerla porque era peligroso dejarla en el pasillo, pero luego se arrepiente y le dice la verdad. Karyu la robó porque quería su broche de plata. Hishiro pregunta si al darle el broche podrían ser amigas, pero el prota dice que no. Ella comenta que no entiende a las personas y el prota responde que socializar es difícil, porque cada quien responde de manera distinta, lo cual la confunde aún más. Aún así ella dice que quiere esperar a Karyu, aunque esta no la quiera, porque en realidad desea ser su amiga. Arata se despide, pero en lugar de irse se esconde en unos arbustos, para que justo aparezca Ryo, el cual también se queda observando. Y al rato ambas waifus se encuentran y Hishiro va directo al grano. Le pregunta si quiere su broche y le dice que sabe que ella fue quien se llevó su mochila. También dice que Arata le aseguró que no podrían ser amigas si ella le daba el broche. Karyu duda por un momento, pero recuerda que el prota le dijo que no huyera. Entonces se arma de valor y admite que sí la odiaba, que después de ganar Hishiro se llevó todo lo que ella tenía y que la miraba con una sonrisa burlona. Hishiro responde que nunca se burló de ella. Karyu insiste, pero la waifu le pregunta por qué haría algo así. Entonces Karyu recuerda que Arata le había dicho que la próxima vez le pidiera a Hishiro que sonriera, algo que ella hizo, pero el resultado fue un gesto aterrador. Al recordar eso y como el prota le decía que era solo una sonrisa amigable, Karyu empieza a reír. Hishiro entonces se abre y confiesa que su punto débil es la falta de interés en las personas y que por eso le cuesta tanto socializar, aunque está intentando mejorar. Luego le pregunta a Karyu si pueden ser amigas. Esta acepta, pero pone una condición, que Hishiro la reconozca como su rival. Le dice que le quitará ese broche de plata pero de manera digna, y después se disculpa por todo lo que le hizo, y Hishiro le responde con una sonrisa, solo que esta vez fue una sonrisa que no da miedo. Al rato Hishiro investiga qué significa cuando el corazón late aceleradamente y la respuesta que encuentra es que tal vez eso sea amor. Ella recuerda a Arata y Karyu abrazados después de la caída por las escaleras, pensando que eso es algo imposible. Días después los alumnos están de vacaciones, así que Arata aprovecha para beber y fumar todo lo que quiera, hasta que un día recibe una llamada de Oga diciendo que está en su puerta junto con Onoya y que fueron hasta allí para estudiar. El prota entra en pánico y empieza a arreglar todo rápidamente para poder recibirlos. Durante el estudio, Arata provoca a Oga y piensa que eso es divertido, incluso más divertido que cuando salía con sus antiguos compañeros. Y cuando la sesión de estudios por fin termina, el prota y Onoya están cansados. En eso Oga comenta que es bueno que aprueben pronto, porque se acercan más exámenes y si reprueban tendrán que hacer cada vez más pruebas. Arata se desespera hasta que Oga recibe una llamada y dice que tiene que irse, ya que trabaja en un supermercado y como están cortos de personal, pues le pidieron que fuera a cubrir un turno. Solo que cuando se prepara para salir, el prota le dice que no puede quedarse solo con Onoya, pero Oga responde que no ve ningún problema y se va. El estudio continúa hasta que Onoya le pregunta a Arata si trabajaba. Él responde que sí, y ella le pregunta si era un mercado negro cerca de la estación. Él dice que sí y ella comenta que ya lo sospechaba, porque lo vio en ese lugar, aunque parecía mayor. Aún así está feliz de saber que tienen la misma edad y van a la misma escuela, porque se enamoró de él a primera vista. Literalmente los dejaron 5 minutos a solas y ya se confesó. Por otro lado vemos que Ryo corre hacia la casa de Arata porque dejó un celular allí, y gracias a eso logra escuchar el chismecito de lo que ocurre en la casa, solo que cuando escuchó las palabras de Onoya corre desesperado. Esta le pregunta qué siente por ella, y si le gusta a alguien.
alguien, pero antes de que responda, en ese momento Hishiro aparece en los pensamientos de Arata. Onoya le dice que está enamorada de él y que quiere ser su novia. Este casi no reacciona y ella se le acerca mucho, entonces se la toma de los hombros y le dice que debería tener más cuidado. De repente aparece Ryo y entra a la casa, comienza a regañar a Onoya y Arata se da cuenta de que ella también forma parte del proyecto Relife. La waifu se presenta con su verdadera identidad y dice que solo estaba bromeando cuando dijo que le gustaba, aunque le explica que no todo era mentira. Arata fue un candidato que le llamó la atención desde el principio y ella quería supervisarlo, pero la tarea terminó quedando a cargo de Ryo. Aún así quiso probar a Arata para ver si haría algo malo, pero él se comportó como un caballero. Luego ambos se disculpan con él y Ryo piensa que solo una parte de la historia era verdad. En esta ocasión vemos que Ryo escribe un informe sobre los avances de Arata y descubrimos que logró aprobar después del cuarto intento. Este le recuerda que en el primer experimento fue reprendido por sus superiores, ya que se estaba involucrando demasiado con el individuo 001, quien participó antes que el prota, y le dijeron que no podía dejar que sus sentimientos interfirieran en el experimento. Pero un día ese individuo lo llamó pidiéndole consejos, solo que Ryo le dijo que el objetivo del experimento es hacer que la persona creciera, y por eso debía enfrentarlo por sí mismo. Poco después Ryo recibió un mensaje informándole que debía evaluar si Arata sería un buen candidato para el experimento. El prota estaba trabajando en un supermercado y este fingió olvidar su cartera en el lugar. Él la encontró y se la devolvió, por lo que Ryo pensó que Arata era alguien atento a lo que ocurría a su alrededor, muy distinto al individuo 001, aunque luego se sintió mal porque sus jefes lo regañaron duramente al ver que el individuo 001 no hizo absolutamente nada durante todo un año, aparte de que eso lo hizo sentirse culpable. Pero poco después Arata fue seleccionado y él fue elegido como su superior, dándole así una nueva oportunidad. Luego de eso el tipo observó a Arata durante un tiempo más y después le hizo la propuesta, y ahora luego de que Arata firmara el contrato, Ryo fue a hablar con Onoya y le comentó que el prota había perdido a alguien importante. El peso de esa pérdida lo había hecho sentirse culpable y afectó su confianza, pero Onoya comentó que precisamente por eso él era un buen candidato, ya que Relife lo ayudaría a recuperar su confianza. Solo que antes de comenzar las clases, Arata tuvo que dejar su trabajo de medio tiempo, y para eso necesitó una medicación que lo hiciera volver temporalmente a su cuerpo de adulto. Ryo consiguió la medicación y luego ambos conversaron en el parque. En eso vio que Arata estaba realmente decidido, y el prota le dijo que no tenía otra opción, ya que había renunciado a su trabajo y ahora no habría vuelta atrás. Y volviendo al presente vemos como Ryo se pregunta cómo Relife afectará la vida del prota. Más tarde en la escuela Arata reprueba una vez más, mientras que Onoya logra aprobar sin problemas. Este la llama traidora y va a hablar con la profe después de clases. Ella le pregunta qué ocurrió, pero él dice que todo está bien y que se esforzará más en la próxima. En ese momento aparece Tamarai y Arata se entera de que ella también saca malas notas. La profesora le dice que como capitana del equipo necesita esforzarse para aprobar los exámenes y así poder dedicarse a los entrenamientos, aunque ella está preocupada porque siente que Tamaira todavía no tiene mucha ambición. El prota decide conversar con ella y la waifu le confiesa que solo entró a esa escuela porque sus amigos de la infancia iban allí, pero que el voleibol se volvió más divertido gracias a Karyu. Luego le pregunta si cree que Onoya está interesada en Oga, pero Arata dice con seguridad que no. Más tarde se encuentra con Hishiro, quien le hace la misma pregunta. El prota piensa que Karyu se preocupa por competir con las demás chicas, mientras que las otras solo piensan en ellas. Después del entrenamiento, Tamaira decide regresar a casa para estudiar, pero empieza a llover y vuelve al vestidor para buscar su paraguas. Al llegar a la puerta escucha a otras integrantes del equipo diciendo que saca malas notas y que aún así es la capitana, lo cual seguramente debe enfurecer a Karyu. Tamaira queda paralizada al escuchar eso y al oír pasos se esconde, pero resulta que los pasos eran de Karyu, la cual escuchó todo y abre la puerta diciendo que Tamaira siempre entrena después de que todas se van y que se esfuerza mucho en sus estudios. Luego les dice que antes de criticar deberían esforzarse tanto como ella. Las chicas se van corriendo y Tamaira llora en silencio, agradeciéndole a Karyu. Luego vemos que la waifu estudia para la recuperación con Akira, quien le comenta que irán a ver los próximos partidos, pues ha notado que ahora ella se divierte más jugando que antes. Tamaira se sonroja y dice que se esforzará para que el día de la recuperación esta logre aprobar, pero Arata tendrá que repetir el examen. La profe le pregunta si está bien, pues parece no haber dormido mucho que digamos, pero Tamaira dice que entrenará y que todo está bien. Durante el entrenamiento ella termina desmayándose y sus compañeras se preocupan. Poco después Karyu también cae al suelo y se lastima el tobillo, por lo que ambas son llevadas a la enfermería. La enfermera menciona que Karyu tardará unas semanas en recuperarse, aunque ella se siente culpable porque al desmayarse hizo que las pelotas cayeran al suelo, lo que provocó la caída de Karyu. Ella se disculpa, pero la waifu le dice que no es su culpa. Tamaira comenta que quizás pueda jugar si se recupera rápido, pero la chica grita diciendo que no es un genio, que a nadie le importa si ella juega o no, y que el equipo ganará igual porque Tamaira es la mejor. Al escuchar eso la waifu recuerda traumas del pasado y sale corriendo, pero estando afuera se encuentra con sus amigos de la infancia, así que rompen llanto. Al día siguiente Karyu le informa a la profesora que estará mejor en 2 semanas y podrá volver a entrenar. Sin embargo le dice que será una carga para el equipo y por eso prefiere salir del club, comunicándole que ya no será parte del equipo. Por otro lado Tamaira intenta hablar con ella, pero se siente mal y sale corriendo. Akira quiere que Karyu se disculpe, pero Asahi le dice que
debe esperar, ya que Tamaira le comentó que quiere seguir siendo amiga de Kairu. Akira se queja diciendo que Tamaira antes estaba sonriendo pero ahora está llorando otra vez, y eso le duele. Mientras tanto, Arata se va y deja solos a Oga y Kairu. Ella le dice a Oga que se vaya, pero él espera que ella diga que se va para poder irse juntos. En ese momento Kairu grita que él debe mantenerse alejado de ella. Luego empieza a llorar mientras que Oga le responde que no la dejará llorando sola, así que los dos regresan juntos a casa. De repente el prota nota que hay una tensión en el aire, pero no entiende por qué las cosas no se resuelven. Mientras reflexiona, recibe un mensaje de Hishiro diciendo que necesita consejos. Luego le avisa que está en la puerta de su casa, provocando que el prota entre en pánico, y más tarde le pregunta por qué no lo llamó. Hishiro responde que el tema es largo y que nunca ha hablado mucho por teléfono con nadie. Arata se pone nervioso porque están solos en su casa y se pregunta si Hishiro se sentirá incómoda, pero pronto se da cuenta de que a ella no le molesta la situación y que el único nervioso es él. En eso la waifu dice que ha notado que Tamaira y Kairu están raras, que antes eran mejores amigas y ahora casi no se hablan. El prota se sorprende de que ella haya percibido la tensión y le dice que ha cambiado, ya que antes no se daba cuenta de esas cosas. La waifu le cuenta que tiene miedo de empeorar las cosas, porque el año anterior intentó ayudar a alguien que estaba siendo molestada, y esa persona le dijo que se callara, que no empeorara la situación. Arata recuerda que su antigua compañera de trabajo le había dicho lo mismo, así que le cuenta que pasó por algo parecido, cuando tenía una compañera que estaba siendo molestada e intentó ayudarla pero no funcionó. Hishiro le pregunta qué pasó con esa compañera, y es en ese momento que el prota recuerda una memoria traumática y queda paralizado. La waifu le pregunta si está bien y en ese instante Arata ve a su antigua compañera reflejada en Hishiro y la abraza pidiéndole perdón. Luego se da cuenta de lo que hizo y se aleja desesperado. La waifu le dice que no quiere vivir con arrepentimientos, así que los dos deben pensar juntos en qué hacer. Luego de que termina el entrenamiento de Tamaira, Arata y Hishiro van a hablar con ella. Tamaira dice que se siente culpable por la lesión de Kairu y que no sabe cómo hablar con ella. Akira y Asahi escuchan todos, así que Akira va a buscar a Kairu para que oiga lo que Tamaira está diciendo. Solo que cuando Kairu llega, escucha a Tamaira diciendo que en realidad ella no tenía la intención de unirse al club de vóley. Luego cuenta que siempre fue buena en atletismo y que le gustaba hacer ejercicio, pero eso solo alejaba a las personas, ya que siempre guardaban rencor hacia ella. Pero hasta en el voleibol, cuando anotaba, parecía que sus compañeras no la reconocían. Entonces se cansó, recibió propuestas de otras escuelas debido a su rendimiento en los deportes, aunque rechazó todas y decidió observar al equipo de voleibol del instituto, y fue ese día que conoció a Kairu. Pero como el instituto no le daba mucha importancia al deporte, pues pensó que no se destacaría, hasta que pronto Kairu se le acercó y le dijo que sabía quién era, pidiéndole que jugara en serio. Tamaira lo hizo y Kairu sonrió, diciendo que entrenaría para estar a su nivel. Esa fue la primera vez que alguien vio a Tamaira como una rival, y eso le hizo muy feliz, pero ahora tiene miedo de que ya no se hablen más. Hishiro cuenta que durante su infancia se mudaba mucho, hacía amigos, pero pronto tenía que dejarlos. Con el tiempo dejó de esforzarse y sentía que nadie la recordaría, pero por eso envidiaba a Tamaira y a Kairu, porque tenían una hermosa amistad, y le dice a la waifu que debe esforzarse para no arrepentirse. La chica se anima y dice que va a hablar con Kairu, así que cuando salen del vestuario se dan cuenta de que todos estaban escuchando afuera. Kairu intenta escapar, pero Tamaira le pide que espere, y le dice que quiere jugar con ella en el torneo. La waifu le dice que va a dejar el equipo y sale corriendo, mientras que Oga explica que Kairu lloró el otro día porque realmente le importa, pero es muy terca. Tamaira dice que entiende, por lo que va a confiar y esperar, algo con lo que el prota se alegra de ver, ya que las cosas están mejorando, y durante el fin de semana se realiza el torneo, pero Kairu no aparece. Entonces Hishiro dice que irá hasta su casa porque ya han esperado demasiado. Cuando llega, nota que Kairu lleva el uniforme del equipo, pero ella dice que no va a jugar, que no les pidió que se preocuparan por ella. En ese momento Hishiro le da un golpe en la frente y Arata queda incrédulo. Hishiro le dice que este es el único momento que tiene para jugar con su mejor amiga, y que si no lo hace ahora no podrá volver atrás, así que le pregunta qué es lo que realmente quiere hacer. Kairu llora diciendo que quiere jugar, pero que no puede hacerlo porque no entrenó, y nadie la va a querer en el equipo. Pregunta por qué no se rinden con ella, pero entonces Hishiro le dice que es porque la quieren, que Tamaira quiere jugar con ella una última vez y que todos quieren verla jugar, así que debe ir al partido. Con eso dicho, cuando Kairu llega a la cancha piensa en rendirse, pero Hishiro y Arata tocan su espalda para mostrarle su apoyo. Finalmente ella habla con Tamaira y se disculpa. Ella le dice que todos estaban ansiosos esperándola, pero al final todo valió madres porque el equipo perdió, así que ambas lloran. En eso Tamaira dice que pensó que iban a ganar, pero aún así perdieron. Kairu dice que habrían ganado sin ella, pero Tamaira responde que sin ella todo hubiera sido horrible. En eso Hishiro añade que antes Tamaira parecía un cadáver. Ella dice que todo fue más divertido porque Kairu estuvo ahí, y ya luego las dos chicas abrazan a Hishiro y le dicen que todo fue gracias a ella, provocando que ésta sonría. Días después vemos que Arata le pide a Ryu una píldora para volver a su forma normal. Este le pregunta por qué quiere volver a ser un adulto, y el prota le cuenta que necesita visitar una tumba. También le menciona que sabe que Ryu investigó lo que pasó con su supervisora, y que el próximo lunes será el aniversario de su muerte, por eso quiere la píldora. El tipo le dice que le conseguirá la píldora, pero que quiere ir con él. Arata le pregunta por qué, y Ryu responde que vio cómo quedó la última vez que visitó la tumba, y teme que vuelva a pasar lo mismo. El prota le cuenta que ya ha pasado un año y que está bien, pero él le acerca la mano al cuello de
Arata y este entra en pánico, y con eso demuestra que no está tan bien como dice, aunque al menos está mejor que antes, porque ni siquiera podía abrocharse la corbata. En eso descubrimos que la supervisora de Arata se desvivió, y eso lo dejó profundamente traumatizado. Al rato Ryo consigue las píldoras y Onoya dice que quiere ir también, pero él le dice que solo el supervisor puede acompañarlo en esos momentos, provocando que ella se sienta mal. Entonces va a la escuela vestida de forma diferente, y Hishiro le pregunta por qué. Ella le comenta que va a un funeral, y su amiga le dice que lo siente mucho. Por otro lado, Ryo comenta que no es común que Hishiro inicie una conversación, así que luego los vemos a ambos tomando la píldora y luego toman el tren para ir al cementerio. En eso Arata recuerda a su supervisora, cuyo nombre era Michiru. El trabajo era intenso y él hacía muchas horas extra, pero ella siempre fue amable con él. Sin embargo, le dolía ver cómo sus compañeros la trataban mal, y quería hacer algo al respecto, aunque ella le dijo que dejara las cosas como estaban, porque supuestamente estaban bien. Pero Arata no soportó más y se quejó. Lo malo fue que eso solo empeoró las cosas. Los compañeros comenzaron a humillarla aún más y un día Arata encontró su cuerpo en la sala de empleados. Desde ese día los compañeros actuaron como si nada hubiera pasado. Incluso comenzaron a preguntarse quién ocuparía el lugar de la chica. El prota en cambio se sintió indignado porque ninguno se sentía responsable. Entonces decidió renunciar, pero el jefe le dijo que solo las personas importantes renunciaban, que alguien que solo había trabajado 3 meses no era nadie, más bien era escoria que debía irse y no volver, para que luego de eso el prota se quedara sin trabajo y sin autoestima, y cada vez que vuelve a ese lugar piensa sus remordimientos y se pregunta qué habría pasado si no hubiera intervenido. De repente Ryo le pregunta si está bien, y él le dice que sí. Luego se van, pero en el camino se encuentran con 2 jóvenes. Ellos reconocen a Arata y dicen que empezaron a trabajar en la misma empresa en la que él estuvo. Saben su nombre porque lo vieron en el anuario de la empresa. También le dicen que hasta el día de hoy se sigue hablando de él, como el tipo que renunció en 3 meses. Le comentan que se dieron cuenta de que la empresa es terrible, pero que no tuvieron el valor de dejarla, y por eso ven a Arata como un héroe. Luego le preguntan qué hizo después de irse. Él les responde que fue difícil conseguir trabajo, así que comenzó a trabajar medio tiempo en un supermercado, y que está feliz de haber dejado aquella empresa. Y ya luego de regreso a casa, Arata le dice a Ryo que todo fue planeado por él, pero este le dice que no hizo nada, aunque la verdad es que sí lo hizo. Le pidió a Onoya que ayudara a reunir a los 3 chicos para que le dijeran eso, solo que el güey no lo admite, pero aún así Arata le agradece, aunque eso no elimina su culpa, pero sí lo ayuda un poco. Ahora vemos al prota que se encuentra con Hishiro en el camino a la escuela, y mientras conversan Onoya abraza a Arata, lo que pone celos a Hishiro. Poco después aparece Ryo y se lleva a Onoya, pero el prota descubre que Hishiro llama a Ryo por su nombre. Ella le explica que estudiaron juntos el año anterior y que él le pidió que lo llamara así. Entonces ahora el prota quiere que Hishiro lo llame por su nombre también, pero se avergüenza y no logra pedírselo. Durante la escuela el prota se anima porque se acercan las vacaciones de verano, pero en eso Oga le recuerda que reprobó y por eso tendrá que hacer los exámenes de recuperación durante las vacaciones. Arata se queda todo agüitado y Oga comenta que puede ayudarlo a estudiar, ya que también hará algunas pruebas para la universidad porque quiere tener más de una opción. Al escuchar eso Karyu se desanima mientras que el prota mira a Hishiro y piensa que debe ser bonito ir a la universidad con alguien que te gusta. Luego estando en casa él conversa con Onoya y le dice que necesitan hacer algo al respecto con Oga y Karyu, ya que Oga debe darse cuenta de los sentimientos de ella. Así que en la escuela Arata le pregunta a Oga si alguna vez tuvo novia. Él se avergüenza y dice que no. Este le pregunta si le gusta a alguien, pero Oga dice que le agradan todos por igual. El prota se queja de lo güey que está diciéndole que está hablando de romance, así que le pregunta si no hay alguna chica con la que pase mucho tiempo, con la que pueda hablar de todo y que le den unas ganotas de besarla. El tipo piensa en Karyu pero enseguida se sonroja, y con eso Arata le dice que los estudios son importantes pero el romance también, y que este es su último verano, por lo que necesita hacer algo. Oga avergonzado le pregunta a Arata si ya besó a alguien, y él le dice que sí. Más tarde regresan a casa y en el camino ven a Karyu hablando con el joven que trabajaba en la empresa donde Arata trabajaba. Los chicos se esconden y observan hasta que Karyu pierde las fuerzas y el hombre la sostiene. En ese momento Oga sale de su escondite y se acerca a ella, solo que Arata no puede salir para no ser reconocido, así que solo observa. De repente el hombre parece molesto al principio, pero enseguida sonríe y dice que se siente aliviado. Explica que Karyu se sintió mal por el calor y él quería llevarla al hospital, pero ella le dijo que no era grave. Quiso llevarla hasta la estación, pero obviamente ella no quería subir al auto de un desconocido. Luego él se va y les pide que tengan cuidado. El prota por su parte se aleja discretamente dejando solos a los dos. Oga acompaña a Karyu hasta su casa y en el camino observa su mano. Estando en casa, Oga reflexiona sobre la situación y le manda un mensaje a Arata preguntándole qué debe hacer, ya que se dio cuenta de que está enamorado de Karyu. Él celebra de que por fin se dio cuenta y luego le dice que debe invitarla al festival de fuegos artificiales para después declararle su amor. El güey no sabe cómo hacer eso, así que el grupo se reúne para ayudarlo, pero en realidad no sirvieron para nada, y Oga finalmente dice que ya lo decidió, la invitará al festival y le confesará sus sentimientos. Entonces le envía un mensaje a Karyu y ella se pone nerviosa, pero luego piensa que no debería sentirse así porque solo es su amigo y no pasará nada importante. Con esto espero que las cosas mejoren en el siguiente cap para este pobre pana. Al rato vemos que Hishiro piensa que es la primera vez que va a un festival y pronto recibe un mensaje de Karyu diciendo que va a declararse a Oga durante el festival, ya que existe la posibilidad
posibilidad de que vayan a universidades diferentes y no quiere arrepentirse de no haberle confesado sus sentimientos. Su amiga piensa que declararse y luego alejarse no tiene mucho sentido, pero pues ni cómo decirle. Así que durante el festival Arata se pone celoso porque Ryo está ayudando a Hishiro a caminar, mientras el grupo deja a Oga y a Karyu solos, por lo que ambos se sienten avergonzados. Luego el prota le pide a Ryu que haga algo con Onoya, ya que ella está demasiado cerca de él todo el tiempo. Ryo le dice que el problema no es Onoya, el problema es que Arata está celoso de Hishiro. Por otro lado, Oga le dice a Karyu que le gusta y se pone rojo. Ella se avergüenza e intenta huir, pero él la toma de la mano y ella admite que le ha gustado desde hace mucho tiempo, así que le pregunta si quiere salir con ella, y Oga avergonzado dice que él pensaba decirle lo mismo, contando que no es bueno para notar ese tipo de cosas y que necesitó la ayuda de Arata, pero ahora se dio cuenta de que le gusta desde hace mucho tiempo y que no soporta la idea de que otra persona la toque. Y ya por fin le pregunta si puede sostener su mano y ella avergonzada dice que sí. Al rato vemos que el prota se queda solo con Hishiro y ella comenta que él hace amigos con facilidad, llegó hace poco y ya tiene muchos amigos. Arata le dice que ella también tiene muchos amigos y la waifu sonríe diciendo que fue gracias a él, pero también le dice que está feliz de haberlo conocido. Luego comienzan los fuegos artificiales y Arata se pregunta qué quiso decir ella con eso, aunque piensa que probablemente no fue nada, porque al final todos lo olvidarán, incluso ella, pero aún así siente que este experimento valió la pena. De repente Hishiro empieza a recordar todos los momentos con sus amigos y descubrimos que ella es el individuo número 001, o sea que también es una adulta como Arata y piensa que lo olvidará. Intenta decirle que le gusta pero se arrepiente. Luego ven a Oga y a Karyu y todos se sienten felices. De regreso a casa, Ryo le dice a Arata que debe acompañar a Hishiro hasta su casa. Al rato se detienen para descansar y Hishiro cuenta de cómo pensó que Karyu iba a declararse, que tal vez se separaría de Oga por ir a universidades distintas, pensando que no valía la pena, pero después de verlos juntos se sintió muy feliz. Eso le hizo pensar que es importante vivir el momento sin preocuparse tanto por el futuro. Arata le pone la mano en la cabeza y le dice que debe hacer muchos amigos, y luego piensa que si ella lo va a olvidar, al menos debe animarla, pero pronto se da cuenta de que le gusta, solo que lo niega a sus adentros. Intenta convencerse de que ella es como una hermana menor para él, pero al tocar su rostro de inmediato se aleja y dice que deben continuar. Más adelante Hishiro tropieza y se acerca a Arata. Su mano queda sobre el pecho de él y puede sentir que su corazón está acelerado, pero él la aparta y siguen caminando. Ella le pide que la deje sostenerse de su brazo para no correr el riesgo de resbalarse de nuevo, y así mientras caminan el prota le dice que nunca lo olvidará, y ella le dice lo mismo, para que al mero final veamos a los personajes por última vez, mientras Ryo escribe que Arata es capaz de cambiar a las personas a su alrededor, porque se preocupa por todos, y por eso mismo el experimento va muy bien, mientras que el prota piensa que aunque lo olviden, él guardará esos momentos para siempre. Y con esto terminaríamos este anime, que de hecho tiene una segunda temporada, así que si les ha gustado este anime no se olviden de dejar su like, suscribirse y sobre todo dejarme un comentario de qué les ha parecido este anime o qué otro anime les gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.